All right, gentlemen, I want you to repeat after me, just how I do it. Ready? Your turn. Bien chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a la hora que estén viendo este video. Mi nombre es el profesor Antonio Cabrera y el día de hoy nos tocaría hablar justamente pues sobre un pequeño repaso de lo que ya habías visto pues en tu clase anterior del tejido nervioso. Bien, vamos a aprovechar entonces la pizarrita para poder empezar con el repaso. Primero que nada, el tejido nervioso, recuerden muchachos, que es un tejido altamente especializado. ¿Qué quiere decir que es altamente especializado? Que tiene una función en específica y esa función en específica lo hace porque lo hace. ¿Me dejo entender? O sea, no es que voy a hacer otra cosa para luego. No. Eres especializada en algo. Ahora te dirás, profe, ¿en qué es especializada? En tres cosas. En generar, conducir y transmitir el impulso nervioso. ¿Está bien? Ahora, el impulso nervioso lo podemos ver de una manera pues eléctrica, de una naturaleza eléctrica, gracias a la diferencia catiónica, ¿no?, de sodio y potasio. Y por otro lado también lo podríamos expresar de una naturaleza química, mediante los neurotransmisores, mediante por ejemplo la acetilcolina, la dopamina, las GABA. ¿Me dejo entender? Entonces, hay dos maneras de cómo de una u otra manera generar, conducir y sobre todo transmitir el impulso nervioso. ¿Está bien? Listo. Ahora, el tejido nervioso tiene unas ciertas características. Por ejemplo, primero que nada, hay abundantes células. El cerebro, solamente el cerebro, tiene cientos de millones de neuronas. Entonces, date cuenta que en realidad estudiar al cerebro es altamente complejo, ¿no? En realidad, hoy por hoy se hacen muchos estudios justamente para mapear el cerebro, ¿no? Para demostrar que ciertas emociones o ciertas conductas o ciertos comportamientos vienen de una zona específica del cerebro, ¿no? Esto es lo que se viene avanzando. Entonces, se viene mapeando, ¿no?, justamente para las generaciones de científicos que vienen a hacerle relativamente el trabajo más sencillo, ¿no?, más fácil, y de una u otra manera puedes tener también un diagnóstico ante una patología a nivel de las neuronas, a nivel cerebral, por ejemplo, ¿no? Hay escasa sustancia intercelular, en realidad, porque hay gran cantidad de neuronas que están unidas con la otra, y además que es muy vascularizado. Ahora, ¿por qué? Porque recuerden que la neurona necesita una gran fuente de energía, por lo tanto necesita consumir gran cantidad de glucosa y gran cantidad de oxígeno, que de una u otra manera pues lo hace muy elevadamente metabólico, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los componentes? Primero que nada, los componentes del tejido nervioso vendrían a ser la sustancia intercelular, las células nerviosas, como en el caso pues de las neuronas, que son las unidades anátomo-funcional, y las neuroglias, ¿no?, que son justamente los componentes que le van a dar justamente esa facilidad de trabajo a las neuronas. Por ejemplo, tenemos a las macroglias y las microglias, ¿no? Dentro de las macroglias tenemos los astrocitos, los oligodendrocitos, la célula de Schwann, los ependimocitos. Tanto los oligodendrocitos como la célula de Schwann se encargan de formar vainas de mielina en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico respectivamente. Y por último pues tenemos a las microglias, ¿no?, como justamente pues un vestigio de defensa justamente pues ante estos patrones, ¿no? Ahora, embrionariamente muchachos, el tejido nervioso deriva de una capa ectodérmica. Recuerden que nosotros en un estadio de gastrulación, ¿no?, formamos tres láminas o tres capas germinativas, ¿no?, ectodermo, endodermo y mesodermo. Obviamente el tejido nervioso deriva del ectodermo. ¿Está bien, muchachos? Entonces pasamos ahora a lo que vendría a ser pues la neurona, ¿no? La neurona, como ustedes ya deben de saber, es la unidad estructural y funcional, anátomo-funcional de lo que vendría a ser el tejido nervioso. Recuerden que las neuronas no se reproducen a excepción de las neuronas olfatorias. Ellas sí lo hacen. Las neuronas olfatorias sí se logran dividir o hacer una reproducción celular. Hay un gran aporte de oxígeno y de glucosa, sobre todo de oxígeno, para poder justamente pues darle esa vivencia y esa vitalidad a la neurona, ¿no? Provienen de los neuroblastos, ¿está bien? Y las propiedades que ellas tienen pues en la excitabilidad, conductibilidad y transmisibilidad. Excitabilidad, ¿no?, la capacidad que tiene la neurona en generar un impulso nervioso, ¿no?, en la despolarización nerviosa. La conductibilidad es que lleva el impulso nervioso de una neurona a otra neurona, y la transmisibilidad, que es el desplazamiento de otra neurona, el impulso nervioso. Ahora,
Esta se divide en tres partes, ¿no? A ver, tenemos el cuerpo o soma, por acá lo vamos a poner, lo vamos a ponchar bien. Tenemos el cuerpo o soma, ¿está bien? Tenemos el cuerpo o soma. Tenemos el axón o eje neuronal, cuerpo soma, eje neuronal, axón neuronal y el teledendrón, ¿no? Como ya les habíamos dicho en la clase, a esto se le conoce como dendritas porque son chiquitas y están en la parte pues del cuerpo, ¿no? Del soma. Y esto de acá se le llama teledendrón porque está teledistal, ¿no? Y además que es más gruesote, dendrón, ¿no? Es un cabello más grande, entre comillas, ¿no? De la neurona, teledendrón, ¿no? Porque está tele significa periférico distal, ¿no? Entonces el cuerpo soma, conocido como cuerpo neuronal soma, encontramos el núcleo de la neurona, encontramos los corpúsculos de Nils, que no son nada más y nada menos que ribosomas sintetizando proteínas, y acá tenemos a las dendritas, que justamente pues son las antenas que captan y recepcionan el estímulo de la sinapsis, ¿está bien? Luego tenemos por acá el eje neuronal o axón, ¿está bien? Que de una u otra manera pues le está dando esa vitalidad a la transmisibilidad de la neurona, ¿no? Ahí está. Ahora, recuerden que el sentido puede ser anterógrado, ¿no? Va del soma al teledendrón, o retrógrado del teledendrón al soma, ¿no? Ahora, aquí tenemos a las vainas de mielina y entre vainas y vainas encontramos unos nódulos, los famosos nódulos de Ranvier. Y ya en el teledendrón encontramos lo que vendría a ser pues la porción más distante del soma, justamente, ¿no? Y además que la parte final que en realidad va a estar liberando los botones sinápticos o presinápticos hacia la neurona que va a conseguir justamente pues la transmisión del impulso nervioso. Bien, vamos a hacer una pausita aquí y nos vamos a pasar a la parte justamente de neuroglias. Bien, las neuroglias, como ya les había mencionado, muchachos, viene a ser justamente el complemento de las neuronas, ¿no? Viene a ser justamente pues la que le va a nutrir, la que le va a dar cierta protección, sostén, inclusive hasta alimento a la neurona, ¿no? Ahora, dentro de las neuroglias, una de las características importantes que se encarga de nutrir, lo que te había mencionado, proteger y sostener a las neuronas. Son células, bueno, no son células excitables, ellas no van a generar, ni conducir, ni transmitir el impulso nervioso. Ellas tienen la capacidad regenerativa, ellas sí, y además que son más numerosas, ¿no? Ellas en realidad son las más numerosas que las neuronas inclusive. ¿Está bien? Listo. Entonces acá tenemos a lo que vendría a ser las macroglias y por el otro lado, que ya lo vamos a ver, serían las microglias. Dentro de las macroglias tenemos justamente a los astrocitos. Astro significa estrella, es una célula en forma de estrella, astrocito. Son las más voluminosas, además que tienen forma estrellada, que envuelven justamente un vaso sanguíneo para absorber sus nutrientes y dárselo justamente pues a la neurona. Recuerden que ella forma la barrera hematoencefálica porque se encarga de nutrir y sobre todo proteger a las neuronas, ¿no? A las neuronas. Luego tenemos por acá los oligodendrocitos. Ellos forman la vaina de mielina a nivel del sistema nervioso central, la cual le permite justamente aumentar la velocidad de conducción del impulso nervioso, ¿no? De una velocidad inicial de 0,2 a una velocidad metros por segundo, perdón, a una velocidad final de 120 metros por segundo. O sea, mira la velocidad con la que viaja un impulso nervioso. Es súper rápido, ¿no? Ahora, esta justamente pues se altera en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el mal de Parkinson, ¿no? Que de una u otra manera pues lo tenemos ahí bien notable. Listo. Luego tenemos por acá lo que vendría a ser las células de Schwann. Las células de Schwann en realidad pues vienen a ser células que van a sintetizar las vainas de mielina, pero ya no en el sistema nervioso central, sino en el sistema nervioso periférico, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el núcleo de la célula de Schwann, acá tenemos el eje neuronal o el axón, y acá tenemos a las vainas de mielina que están siendo rodeadas y empaquetadas, ¿no? Un poquito del cherry, no te olvides seguirnos en nuestras cuentas de Instagram como @Antonio_Cabreras, quien habla, tu humilde servidor, @Cotamanía, al Dr. Edgar Cota y a Richard justamente pues _AZ11, que es justamente uno de los encargados de darnos la información necesaria para plasmarla justamente en las pizarritas, ¿ya? Listo, continuamos con los ependimocitos, ¿no? Ellos tapizan los ventrículos cerebrales y el canal ependimario que se encuentra justamente en el centro de la médula espinal. Y estas justamente le permiten el contacto directo con el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Que es sintetizado a nivel de los ventrículos y los plexos coroideos en el cerebrito, ¿no? Entonces acá tenemos
lo que vendría a ser la médula espinal. Acá tenemos el orificio conocido como el conducto ependimario y acá tenemos a los ependimocitos tapizando, revistiendo justamente todo este conducto, ¿no? Que son justamente neuroglías, ¿no? Ahora, recordar pues que en el caso de la médula espinal, ya lo vamos a ver, vamos a encontrar sustancia gris y sustancia blanca. Y ahorita justamente lo vamos a detallar un poquito más en la última parte de la pizarra, ¿ya? Muy bien, listo. En el caso de las, ya para ir terminando, tenemos ahora las microglias o microglías, que son pequeñas, ¿no? En tamaño, se originan a partir de los monocitos y además están ubicados principalmente en el sistema nervioso central. Ojo, hay que recordar esto. Ahora, ellas se van a encargar de engullir a células muertas, a sustancias tóxicas, a parásitos inclusive, etcétera, 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 ¿no? Acá tenemos una microglia que lo hemos simbolizado con un Pac-Man y obviamente acá está justamente pues devorando ciertas partículas, ¿no? Como bacterias, células, parásitos, perdón, partículas virales, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, para terminar con esta parte tenemos al sistema nervioso central, al sistema nervioso periférico. Tenemos al soma y al axón de la neurona. Los somas o el conjunto de somas en el sistema nervioso central forman la sustancia gris y el conjunto de axones en el sistema nervioso central forman la sustancia blanca. No te vayas a olvidar, pregunta de examen. Y en el sistema nervioso periférico los somas forman los ganglios y en el sistema nervioso periférico los axones forman los nervios. Acá tenemos un pequeño resumen de lo que vendría a ser sistema nervioso que ya lo vamos a ver detalladamente justamente pues cuando veamos propiamente el tema y pues en realidad sin nada más que decirle, chicos, muchísimas gracias por la atención brindada en este pequeño repaso. Vamos a continuar justamente con los temarios que vienen esta semana, bueno, la semana entrante en realidad, y pues conmigo será hasta la próxima. Hasta luego, muchachos, cuídense. Your turn.